El crecimiento sostenible es un crecimiento que aguanta en el tiempo. Has dado en el clavo de lo que es el crecimiento. Mínimo riesgo y máximo aprovechamiento de las oportunidades. El equilibrio lo encuentras con alguien internamente o con alguien externo. Pero sí que es importante emprender con alguien. Tienes que saber exactamente cuáles son tus fortalezas y cuáles tus debilidades. La primera recomendación que haría a alguien que quiere crecer de manera sostenida es analizarse, es pensar fríamente. Tú no puedes frenar. Y acelerarla tampoco, puedes prepararla. El problema de muchas empresas es que van al día y nadie se para a pensar en a qué juegan. La palabra es foco. ¿Qué te dedicas? ¿Cuál es tu sector? Y parece muy fácil de responder. Un poco uno de tus temas estrella o tema que siempre has insistido, ¿no? Es hacer un crecimiento rentable, ordenado, ¿no? Sentar unas buenas bases. Cuéntanos un poco cuál es esta filosofía, ¿no? ¿Cuál es la filosofía de la estrategia de un crecimiento sostenible? Bueno, yo vengo de una familia empresaria, pero empresaria no en el sentido de que es que Oriol viene de unos grandes industriales catalanes que empezaron poco a poco y crearon una industria que llegó hasta él, sino que vengo de una familia que es empresaria en el sentido de emprendedora. Mi abuelo paterno fue uno de los miembros de la Quinta del Biberón, que fueron los adolescentes a los que mandaron al frente del Ebro a combatir contra los fascistas. Entonces, después de esto, él se fue a Francia, y cuando fue a Francia estuvo en varios campos de concentración allí. Y en esos campos de concentración él se escapó 7 veces, ¿no? Y es algo que él no explicaba demasiado, pero cuando ibas indagando lo descubrías. Y cuando dices esto, lo primero que todo el mundo piensa es, hostia, qué crack tu abuelo, ¿no? Pero la verdad es que si te escapas 7 veces, te han capturado 7. Y eso significaba que era bueno escapándose, malo escondiéndose. Cuando él volvió, como nadie le daba trabajo, por haber luchado en el bando equivocado, podríamos decir, pues tuvo que emprender. Y emprendió un oficio y hizo varias empresas que tenían 10, 15 trabajadores. Y estas empresas, mi abuelo estaba muy orientado al cliente, era capaz de detectar oportunidades, de detectar socios, de detectar trabajadores, es decir, era capaz de crear negocios. Pero después se cansaba, se aburría del negocio y entonces empezaba otra cosa. Y esto es lo que yo viví en casa, es decir, yo vi que mi abuelo básicamente era un serial entrepreneur, que diríamos ahora, ¿no? Y el único negocio que le duró, que duró hasta su jubilación, fue una tienda de poricultura. Y esa tienda duró porque mi abuela tomó el mando. Mi abuela era todo lo contrario, era una persona que a lo mejor no tenía ese punto de orientación al cliente y de detección de oportunidades, pero lo que sí que tenía era orden, control. Y esa combinación es lo que provocó que yo creo que mis padres, cuando crearon su despacho, empezaron a beber de esas dos aguas. Y yo, cuando vi que muchas empresas se decantaban hacia uno o hacia otro lado, también pensé que ese equilibrio era el que tenía que buscar en mis clientes. ¿Tú crees que es clave, por ejemplo, emprender con alguien, ¿no? Para buscar ese equilibrio? Mira, el equilibrio lo encuentras con alguien internamente o con alguien externo. Pero sí que es importante emprender con alguien. La mejor manera y barata y gratuita de emprender con alguien y sin riesgos jurídicos y sin nada es que el empresario esté en contacto con otros como ellos mismos. Es decir, los emprendedores tienen que juntarse y tienen que juntarse con empresarios consolidados y tienen que ir a comidas y a cenas y conocer a otros empresarios. ¿Por qué? Porque cuando tú no puedas pagarte un acompañamiento profesional o si tú no tienes la suerte o la coincidencia de coincidir con un socio o una socia que esté que te dé ese equilibrio, lo vas a conseguir a través de ver a otros empresarios. Y tú vas a ver que otros llevan un control más férreo o otros están más orientados a los clientes. Y cuando hablamos de crecimiento sostenible, ¿cómo lo defines tú? ¿Cómo defines un crecimiento sostenible? El crecimiento sostenible es un crecimiento que aguanta en el tiempo. Es algo que dura. Y para mí el crecimiento sostenible es esto. Después hay otros factores, sostenibilidad medioambiental y demás. Pero para mí el crecimiento sostenible es un negocio que crece de manera orgánica, incluso te diría, a lo largo del tiempo. ¿Y es más importante el minimizar riesgos o detección de oportunidades adecuadas? Esa es una muy buena pregunta, porque has dado en el clavo.
de lo que es el crecimiento, que para mí es el crecimiento sano. Tú has hablado de dos cosas, mínimo riesgo y máximo aprovechamiento de las oportunidades. Y para mí esta es la clave, es decir, las dos cosas. La respuesta es las dos. Una empresa tiene que tener una orientación al cliente y afuera. Y eso significa que tiene que estar atenta a oportunidades, a innovar con su producto, a aportar valor a los clientes, a tener un propósito empresarial. Es decir, tiene que estar orientada a esto. Y por lo tanto no puedes dejar una empresa que no mire hacia afuera. Pero a la vez tienes que mirar dentro. Y esos riesgos de los que me hablas, al final son riesgos que en la mayor parte son internos. Son riesgos derivados de una baja rentabilidad, un mal control de gestión, una mala gestión del equipo y de las personas, ya sea porque no has contratado a las personas adecuadas o porque no sabes liderarlas, un mal liderazgo, unos malos procesos. Ese es el riesgo más grande, más que el riesgo que te puedas encontrar fuera. Entonces has dado la clave, es decir, ¿qué es más importante en las dos cosas? Pero cuando hacemos un ejercicio de reflexión, ¿por dónde empiezas? ¿No? Porque al final todo es importante, ¿no? Pero si muchas veces pues el empresario pues, lleva una rutina, un día a día, es muy difícil parar ese tren, ¿no? Entonces, cuando entras a decir vamos a conseguir cierta estabilidad, cierto crecimiento sostenible, ¿no? ¿Por dónde empiezas? ¿No? ¿Por dónde ordenas la casa? Si tú vas al médico, ¿quieres que te prescriba algo o quieres que primero sepa lo que tienes? Primero el diagnóstico, ¿no? Claro, entonces yo sé que estas cosas a veces son teóricas y a todo el mundo le gusta decir que lo suyo es muy práctico y que voy a ir directo al grano y que voy a decirte 3 claves y vas a mover una pieza y vas a ganar la partida, ¿no? La realidad es que lo primero tienes que saber exactamente cuáles son tus fortalezas y cuáles tus debilidades. Esto, si pongo el ejemplo del tenis, si tú estás perdiendo o no estás ganando como tú querrías ganar, ¿no? Tú estás perdiendo 0-3 y los tenistas tenemos la suerte que podemos ir cambiando de pista y por lo tanto pensar un rato, ¿no? Lo primero que tienes que hacer es pensar qué está fallando y en qué estás bien y en qué no estás bien ese día. Entonces, este pequeño análisis de cada uno es importante porque es lo que te permite después tomar pequeñas decisiones que te permitan mejorar el juego. No sé si el resultado, pero el juego. Pues el resultado vendrá o no vendrá. En la empresa es lo mismo. No es lo mismo si tú detectas que tienes un problema de rentabilidad. Recuerdo un cliente mío, unas clientas, que vinieron y tenían un problema serio de rentabilidad. No había un problema de producto o de orientación al cliente, ¿de acuerdo? Ni de propósito, podríamos decir. Había un problema de rentabilidad. Y entonces eso se resolvía con herramientas de rentabilidad, es decir, a qué clientes sí hay que venderles, a qué clientes no, a qué precios, es decir, aspectos muy concretos. Entonces yo la primera recomendación que haría a alguien que quiere crecer de manera sostenida es analizarse, es pensar fríamente, poner varias cosas en una hoja de papel o en una pizarra. Innovación, o sea, ofrezco productos nuevos de manera regular o no. Procesos, ¿los procesos son lo más eficientes posibles o no? ¿Tenemos procesos escritos? A lo mejor no hay ni procesos. ¿Estamos usando la tecnología como toca? ¿Tenemos un plan de sucesión? Si es que lo que nos preocupa para que esto sea durador es que yo me voy a jubilar de aquí 6 años y no tengo a nadie. Entonces no es lo mismo. Entonces, poner estas cosas en una lista, que no tienen que ser más de 8 o 9, y ver dónde estamos mejor y dónde estamos peor, y qué es más importante en cada momento. Sí, seguramente cuando tenemos problemas es más fácil, ¿no? Pararte a pensar. Tú insistes muchas veces que hay mucho riesgo también derivado del crecimiento, ¿no? Y aunque se pueda plantear que es un problema de ricos, ¿no? Porque, oye, estoy creciendo, sí, exacto. Tú siempre has también incidido mucho en, oye, que es que hay riesgos de crecer sin ninguna estrategia, ¿no? Sí, has dicho una cosa que no estoy de acuerdo, pero entiendo por qué lo has dicho, ¿eh? Que es cuando pierdes dinero, cuando las cosas te van mal, es cuando cuando es más fácil. En realidad no, cuando las cosas van mal, las prioridades cambian. Y es muy difícil decirle a un cliente que está perdiendo dinero, decirle a un cliente que tiene que echar a clientes. O sea, decirle a una empresa tienes que echar a clientes cuando está perdiendo dinero es muy difícil. Aunque sea lo racional.
Pero es muy difícil porque lo que ven es, oye, sí, pero algo entra. Alguna cosa entra, ¿no? Entonces, no es bien así. Ahora, es verdad que hay un riesgo que no se ve, que es el riesgo de cuando las cosas van bien. Y cuando las cosas van bien, el problema que puedes tener es que las costuras se rompan. Yo recuerdo un cliente mío, una empresa industrial, la cogió el actual socio, que era el hijo del fundador, la cogió al morir su padre, la cogió que facturaba unos 5 millones de euros, la llevó hasta los 12 y llegados a los 12 me llamó. Yo tenemos problemas. Y tenemos problemas derivados de crecimiento. Entregamos las cosas tarde, la calidad no es la que querríamos, perdemos cerca de un 20% de clientes o de negocio cada año. Imaginaos, para que una empresa crezca todo lo que crecía ese desde los 5 a los 12 de una manera muy rápida, cuánta presión y cuánto estrés debería tener el área comercial para seguir creciendo aún perdiendo un 20% de negocio. Muchísimo, ¿no? Entonces, había un estrés generalizado en esa empresa. Entonces, esa empresa yo siempre digo que me siento orgulloso de haberla hecho caer hasta los 8. O sea, mi plan de crecimiento, podríamos decir, fue la causa de que llegaran a los 8. La diferencia es que llegaron a los 8 con un margen que en lugar de ser de un 33 era un 41 y con un beneficio neto que en lugar de ser del 5 era del 12. ¿De acuerdo? A día de hoy facturan 15 millones, pero las bases de la empresa, que fueron a qué clientes sí, a qué clientes no, qué costes tenemos, qué costes podemos recortar, qué costes no podemos recortar. Un equipo directivo, pero claro, en una empresa que había crecido y todo dependía del jefe, claro, como te puedes comprender, eso es un cuello de botella enorme. Entonces, crear un pequeño equipo directivo, hablar de estrategia, tomar ciertas decisiones que ayudaron a que la empresa creciera de una manera sólida. Yo siempre digo que tú no puedes, a lo mejor queda poco comercial o poco ambicioso, tú no puedes hacer crecer o frenar una empresa. Es decir, la velocidad no depende tanto de ti como te crees. Lo que depende de ti es tener la empresa preparada. Si tú tienes la empresa preparada internamente y además tienes la empresa preparada a nivel de un buen producto o un buen servicio, con una buena orientación al cliente para aportarle más valor, y tienes esto y un buen liderazgo, si tú tienes estas cosas, a lo mejor la empresa va a crecer mucho aunque tú no lo quisieras. He tenido clientes que me han dicho, yo no quiero que crezca la empresa porque tengo miedo de que se rompan cosas, ¿no? Y digo, tú no puedes frenar una empresa. Y acelerarla tampoco, puedes prepararla. Muchas veces, claro, se focaliza en el crecimiento como la palanca. Sí. Cuando al final, sobre todo en empresas más pequeñas, con un accionariado más tradicional, más directo, no venture capital de este tipo de mundo, estamos hablando de este tipo de negocios. Entonces, ¿tú crees que hay un problema de foco en crecimiento en vez de rentabilidad generalizado? Yo es que creo, la palabra es foco, tú lo has dicho. Es decir, yo es que creo que muchas empresas no tienen foco. Es igual si es en crecimiento, en rentabilidad o en lo que sea. Es decir, el problema de muchas empresas es que van al día y nadie se para a pensar en a qué juegan, ¿no? Yo, si tuviera aquí empresarios que empiezan, bueno, los que no empiezan también. Antes decías, ¿qué consejo darías, no, a alguien que quiera empezar a cambiar? Mira, podemos decir uno. Uno es, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu sector? Y parece muy fácil de responder, ¿no? Pero, por ejemplo, Dyson, los que hacen los aspiradoras, ¿en qué sector está, tú crees? Bueno, el pequeño electrodoméstico, ¿no? ¿Dirías? Pues no. Si yo te digo que Dyson es una empresa tecnológica y que su sector es el movimiento de aire. O sea, Dyson mueve aire. Dyson tiene una tecnología que es fantástica para mover aire. Y Dyson antes hará una americana que se ventile sola, seguramente, que un dispensador de jabón para el mismo baño donde está poniendo un secador de manos. Porque Dyson tiene claro a qué se dedica. Tienen una tecnología y esa tecnología la explotan. Yo creo que como empresa tienes que saber exactamente en qué sector estás. Porque muchas veces tenemos empresas que creen que están en sectores donde no están. Y hay empresas que se basan en un producto y empresas que, como las marcas, casas de automoción, ¿no? Ford hace vehículos,
Hace muchos tipos de vehículos, pero hace vehículos, no hace otra cosa. Hay empresas que se basan en la materia prima. Kyocera, ¿conocéis la marca Kyocera? Por ejemplo, ¿Kyocera a qué se dedica? Bueno, Kyocera hace impresoras y movidas de estas, ¿no? ¿Qué sector? No. Kyocera está en el sector es decir, lo que la mueve es la materia prima. Kyocera trabaja con cerámica y Kyocera hace impresoras y hace, por ejemplo, cuchillos de cerámica, cuchillos de cocina. Porque ellos son buenos con la cerámica. Y trabajan con eso. Entonces, ¿hacen impresoras? Sí, porque llevan cerámica dentro. Entonces, esta pregunta que parece muy... Yo siempre digo, ya lo has visto, ¿no? Es difícil de responder a veces. Entonces, creo que es la clave de muchos negocios. Saber a qué se dedican, sobre todo cuando empiezan. Pues nada, muchas gracias por haber venido, súper inspirador. Siempre es un lujo hablar contigo. Gracias a ti. Hasta luego. Adiós.